Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Otro viernes más para estudiar la palabra de Dios y vamos a orar, a pedirle al Señor que nos guíe con esta clase, que hable a nuestros corazones, que podamos ser inspirados por los primeros discípulos, por esa iglesia primitiva que comenzaba a crecer y que nosotros también, como parte de la iglesia del Señor, inspiremos también a otros a seguir creciendo. Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por la oportunidad de poder estudiar tu palabra, te damos gracias porque sabemos, Señor, que a ti te agrada que nosotros estemos unidos, estudiando, meditando, reflexionando en lo que tu palabra nos dice. Te pedimos que podamos aprovechar todas estas clases y que todo lo que recibimos lo llevemos a la práctica y podamos compartirlo con otros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, hemos llegado al capítulo 7 de Hechos, ya la semana pasada, donde cerrábamos lo que llamamos la iglesia en Jerusalén. Vamos a ir estudiando y vamos a ver que los apóstoles regresan a Jerusalén. Bueno, hay actividad en Jerusalén, no es que no vuelve a mencionarse, pero vamos a ver que se empieza a desplazar la iglesia hacia otros lugares y nos toca ver lo que llamamos la iglesia en Judea y Samaria, y esto abarca capítulos 8 al 12, ¿sí? Así que vamos a iniciar ahí en el capítulo 8, los primeros 3 versículos, si alguien nos puede leer. Estamos en Jerusalén todavía, ¿sí? Cerrando este momento, y el capítulo 7 termina con el apedreamiento de quién. ¿A quién matan en el capítulo 7? Esteban. Esteban. Esteban, A Esteban. Y a él lo matan por predicar a Cristo, por ponerles en evidencia que, porque a los primeros que se les predica es a los judíos, que Jesús es el Mesías prometido del Antiguo Testamento y que ellos, los judíos mismos, le habían dado muerte, pero que resucitó poderoso, y bueno, y que ahora los discípulos estaban contando las maravillas del Señor, y en ese enfurecimiento lo apedrean y lo matan. Nos vamos entonces al capítulo 8, Miriam, versículos él 1. fue el primer mártir de la iglesia cristiana, ¿no es cierto? Exacto, Esteban es considerado el primer mártir de la iglesia cristiana. Vamos a leer entonces versículos 1 al 3 para entrar en el tema de hoy. 8, capítulo 8, 1 al 3. ¿Quién nos puede guiar en la lectura? Cari, ahí veo que está desbloqueado. Sí, estoy tratando de desactivarme. Ahí leo. Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles, y mientras que unos hombres piadosos levantaron a Esteban y lo enterraron y lloraron mucho por él, Saulo hacía destrozos en la iglesia, entraba a las casas y arrastraba a hombres y a mujeres y los llevaba a la cárcel. Gracias. Vemos que Saulo había estado de acuerdo. Saulo era un judío religioso, con bastante influencia, ¿sí? Para poder inclusive tomar decisiones, ¿no? Y pedir permisos. Y él pensaba que, como un judío realmente fariseo, bien entendido en la ley, estaba bien lo que estaba haciendo. Muy fuerte, ¿no? Ahora, consciente con la muerte de Esteban, y también decide asolar a la iglesia. ¿De qué manera? Entrando en las casas. Fíjense que la iglesia no era un edificio. La iglesia, cuando se menciona así, eran las personas, y hoy también la iglesia somos todos los creyentes, ¿sí? Que seguimos al Señor Jesús. Cuando hablamos naturalmente de la iglesia, sí, voy a la iglesia que queda en tal calle,
no está mal decirlo porque entendemos que es un edificio destinado a la función iglesia, podríamos decir congregación, templo, lugar de reunión, casa de oración, le podríamos decir de tantas formas, pero sabemos por la palabra que la iglesia del Señor somos las personas que creemos en Jesús como nuestro Salvador. De hecho, la Biblia dice que Él viene a buscar a su iglesia, una iglesia sin mancha, pura, ¿no es cierto? Y está hablando de las personas, no de un edificio, ¿sí? Así que es importante para nosotros que cuando usemos el término iglesia sepamos a qué nos estamos refiriendo, a las personas que componemos la iglesia o estamos hablando de un edificio en particular, ¿no? Son dos cosas diferentes y acá lo que se está diciendo es que lo que Pablo hacía era perseguir a las personas y de qué manera lo hacía, entraba en sus casas, ¿sí? Y los arrastraba, los llevaba y los llevaba a la cárcel por el solo hecho de ser creyentes, porque no es que los creyentes habían generado una revuelta o eran violentos, no, 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 por el solo hecho de ser cristianos y hablar de Jesús, ese era el motivo para llevarlos presos. En todo, como nos describe ahí la palabra, esto que produjo que los creyentes empiecen a huir de esta persecución y entonces empiezan a expandirse por lo que llamamos las regiones de Judea y de Samaria. Un detalle interesante es que nosotros vemos en el Nuevo Testamento cuando Jesús pasa por Samaria y ¿quién se convierte en Samaria? La mujer samaritana. La mujer samaritana, no sabemos el nombre, la mujer samaritana, que para el judío pasar por Samaria le era algo como asqueroso, como que no elegía otros caminos si era posible. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran de matrimonios descendientes de matrimonios mixtos, se habían mezclado judíos con paganos. Entonces, creían en Dios, pero también tenían otros ídolos. Esto, para el judío religioso, esta mezcla era una inmundicia. Fíjense que los judíos religiosos hasta el día de hoy tienen todo un tema del cuidado con las comidas, con la vestimenta. Imagínense cuanto más con personas que fueran mezcladas, corrompidas para la mirada de ellos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver que al expandirse, al salir corriendo en una persecución, al salir con lo opuesto, y fíjense cómo el Espíritu Santo los había guiado, que unos capítulos antes habíamos visto que, así como Bernabé, había otros que también vendían sus propiedades y las llevaban para que los apóstoles administren. Fíjense cómo fueron guiados, que ellos pudieron irse sin perder sus posesiones, porque ya las habían vendido y las habían puesto como pozo común para suplir las necesidades. Pues vos cuando salís huyendo no te podés llevar tu casa, te podés llevar una muda de ropa, algún recuerdo de algo que te parece importante llevarte, pero en la casa en la que vivís no te la podés llevar. Y ellos ya se habían despojado y cómo el Señor había preparado aún la situación y bueno, ellos al salir perseguidos y empiezan a irse para diferentes lugares, aunque perseguidos, no se callan, predican de Jesucristo. Y esto da lugar a que no solamente los judíos escucharan el Evangelio, sino las personas en otros lugares. ¿Sí? Que esto se fuera corriendo hacia otras ciudades, hacia otros pueblos y también a otras culturas. Y la realidad es que cuando Jesús les dijo que los enviaba a predicar a toda criatura, justamente eso es toda criatura, que tenían que ser de todas las culturas, de todas las nacionalidades, de distintos lugares, ¿sí? Así que quizás sin darse cuenta estaban cumpliendo lo que el Señor les había encomendado, que también obviamente nos lo encomendó a nosotros. A partir del versículo 4 empieza lo que llamamos el ministerio de Felipe. ¿Alguien se acuerda quién es Felipe? ¿Qué tarea desarrollaba en la iglesia primitiva? Diácono.
Muy bien, él no era un apóstol, no era el grupo de los apóstoles, él era diácono, era uno que se lo había puesto como Esteban a servir las mesas, ¿sí? A atender la parte de ayuda social. Y vamos a ver que él empieza a predicar en Samaria, él se fue a Samaria y allí también está predicando. ¿Alguien nos puede leer los versículos 4 al 9, por favor? Leo, Por favor, Maricel, gracias. pero los que fueron esparcidos, espérame un segundo, Porque está Miguel. estoy también escuchando, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Hasta qué número, Ani? Hasta el 9, por favor. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Bueno, gracias. Vemos que entonces Felipe predica a Cristo, la gente empieza a convertirse por el mensaje de la palabra, había señales, había prodigios, a tal punto que uno que practicaba la magia también se acerca al Señor, este Simón. Eh, este Simón particularmente se arrepiente y es bautizado. Pero cuando ve la manifestación del don del Espíritu Santo, cuando ve que empiezan a hablar en lenguas, no leemos hoy todo el capítulo, después léanlo ustedes, él quiere eso mismo, pero con una mala intención. Y esto es para que nosotros reflexionemos, porque nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, quizás hemos dado el paso de bautismo en aguas, pero cuidado con querer tener de mala manera, ¿no? Porque una cosa es admirar lo que Dios hace, gloria a Dios, qué tremendo, cómo usas a tal hermano, al otro hermano, pero otra cosa es querer lo que el otro tiene, el don del otro, para un beneficio personal. Los dones que Dios nos da no son para que nos aplaudan a nosotros, son para que Dios sea glorificado y para que la iglesia sea edificada, que la iglesia crezca, avance, nutrida, ¿no es cierto? Que tenga todo lo que necesita. Y este Simón tuvo esta mala intención. De hecho, cuando empieza todo este gran avivamiento en Samaria, la iglesia de Jerusalén manda a Pedro y a Juan para que vieran lo que estaba pasando, asombrados, ¿no? De que samaritanos también se estaban convirtiendo. Y ante esta situación de Simón, Pedro le va a hablar muy duro. Vieron que Pedro no andaba con palabras suavecitas, ¿no es cierto? Y versículos 22 al 25. Alguien que lo pueda leer, por favor. ¿Leo? Por favor, Magdita. ¿Leo? Magdita, sí. Arrepiéntete, pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel y amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el Evangelio. Gracias. Bueno, el Espíritu Santo lo guía a Pedro para desenmascarar la intención de Simón. No es que él decía, ay, yo también quiero recibir el bautismo en el Espíritu Santo.
sino que había una mala intención en su corazón. Fíjense que estaba en amargura. O sea, le causaba amargura no tener el bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? Y una cosa es deseo más de Dios y otra cosa es estar amargado porque el otro lo tiene y yo no lo tengo, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Entonces, y algo interesante es que Pedro le dice, arrepentite a ver si Dios te perdona. A ver, algo para tener en cuenta. Dios perdona todos los pecados de los que nos arrepentimos. El tema no es que Dios no perdone, el tema es si yo de verdad me arrepiento, que no sea de la boca para afuera, sino que sea un arrepentimiento genuino, porque Dios perdona, ¿sí? Así que vemos este caso así tan fuerte, tan llamativo, ¿no es cierto? Pero que es importante tener en cuenta, se había acercado al Señor, se había entregado a Cristo, se había bautizado en aguas, pero ahora lo vemos con una mala actitud y con un corazón realmente dañado. Por eso la palabra nos dice, ¿no? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Si hay algo que tenemos que aprender a cuidar es nuestro corazón. Que si vemos que hay algún sentimiento medio feo que se queda dando vuelta, un enojo, un celo, algo que se pone ahí y se quiere como enquistar, como quedar, no. Cuanto antes tenemos que sacarlo de nuestro corazón eso, tenemos que cuidar nuestro corazón. ¿Sí? Porque si no vamos a estar totalmente arruinados. Fíjense que Pedro le dice, estás en oscuridad. ¿Mm? Y uno dice, pero le está hablando un creyente, sí, pero un creyente que le dio lugar a la amargura. Entonces, en esto tenemos que nosotros ser responsables de cuidarnos bien, cuidar bien de nosotros. Muy bien, vamos entonces avanzando y ahora Felipe sigue predicando, pero es guiado por un ángel del Señor hacia la parte como más desértica a predicarle a otra persona. A partir del versículo 26, vamos a ver y alguien que nos pueda leer 26 y 27 para entrar en el otro tema, ¿no? Hacia dónde se dirige Felipe. Acababa de terminar la campaña evangelística en Samaria, tremendo, señales, maravillas, conversiones, bautismo del Espíritu Santo Todopoderoso, y ahora lo vemos a Felipe guiado para irle a hablar a una sola persona. Versículos 26 y 27. Yo leo, pastora. Dale, gracias, Cris. Dice, Felipe y el etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Ok. Para entrar en tema, este etíope era obviamente una persona importante porque representaba a la reina de Etiopía y él realmente había tenido un amor hacia Dios, se iba para Jerusalén a adorar. Miren qué interesante. Y estaba leyendo, si ustedes después siguen la lectura del capítulo, estaba leyendo los escritos en Isaías. Realmente sería una persona con un poder importante para poder tener los rollos de Isaías y estar leyéndolos. Si bien había muchas copias, ¿no? Que hacían, pero bueno, él tenía el rollo en su mano, podía leerlo. Claro, y cuando llegó al capítulo 53, no entendía de quién hablaba, ¿no? Y Felipe fue guiado a estar al lado de él, ¿no? Y le pregunta, camino desértico. Fíjense que venía de África hacia Asia, hacia la parte de Jerusalén, y en ese pasaje, porque vieron que dice cerca de Gaza, hoy en los noticieros vemos todo el tiempo Medio Oriente, estas partes que se están mencionando, Jerusalén, Gaza, podemos ver los lugares un poquito más arriba como Samaria, algunos nombres han cambiado, otros siguen iguales, pero este varón iba leyendo y la lectura era en voz alta, ¿sí? Iba leyendo y claro, y le pregunta a Felipe, acercándose a su carro, si él entendía lo que leía y dice que no, y Felipe le explica que cuando Isaías
escribe acerca de Jesús, del Mesías prometido, de ese varón de dolores que se iba a poner en nuestro lugar. Y en ese momento el etíope reconoce a Jesús como su Salvador. Este africano reconoce a Cristo y entonces manda parar el carro y le dice a Felipe, acá hay agua, ¿hay algo que me impida que yo me bautice? ¿Y qué le va a contestar Felipe? ¿No? Esto es tan maravilloso. Versículos 35 al 38. Alguien que nos pueda leer, Yo leo. por favor. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, ay, perdón, yo no veo nada, pero tampoco tengo mucha luz. Le anunció el Evangelio de Jesús y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, ¿no? Sí, Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees que de todo corazón bien puedes, y respondiendo dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y él bautizó. Y le gracias. bautizó. Perdón. Gracias. Tremendo, ¿no? Una conversión. Y a veces hay gente que pasa años y dice, no sé si estoy preparado para bautizarme. Y en realidad, cuando uno cree en Jesús como su Salvador, ya está preparado para bautizarse. No tiene nada más que hacer porque es reconocer públicamente que Jesús es mi Señor, decidiendo en el simbolismo del bautismo morir a mi vieja vida y nacer una nueva. O sea, qué mejor que hacerlo hasta el mismo día de la conversión, si fuera posible, ¿no es cierto? Pero acá el etíope nos da este ejemplo. Dice etíope, nos dice que es de Etiopía y nos dice que es eunuco porque era un hombre castrado, pero en la antigüedad a muchos se los castraban para que si tenían que estar cerca de las mujeres del palacio, no cometieran ningún tipo de abuso y demás. En otros casos hay eunucos, personas naturalmente que no tienen ninguna atracción sexual y también, aunque tienen su miembro viril, se los considera como castrados porque no hacen el uso, ¿sí? Y hay otros que por voluntad propia, entendiendo que Dios así lo quiere, adhieren al celibato y entonces de esa manera viven como si fueran eunucos, ¿sí? En este caso particular, él siendo el funcionario de la reina, es muy posible que se refiera a un eunuco que estaba castrado. Em, Así que vemos cómo este varón se convierte inmediatamente y saben que hay registro en Etiopía que el evangelio llegó a través de ese eunuco. A través de ese etíope el evangelio va a África, a Etiopía. Sí, hay registro de la primera iglesia que nace en Etiopía. Miren qué tremendo. Acuérdense que estamos hablando de la iglesia primitiva, de los primeros años de la iglesia cristiana. Y qué importante, con esto hago este paréntesis, que Felipe había estado en la gran campaña de Samaria con una multitud convirtiéndose y el Espíritu Santo lo lleva de alguna manera a que le predique a uno solo. Y fíjense que para Dios es tan importante una multitud como uno solo, ¿sí? Que Dios nos libre y nos guarde de decir, ay, no, si no hay una multitud que me escuche, yo no les predico. No, es para todos, sí, es para todos el Evangelio. Así que llegamos al capítulo 9 y en el capítulo 9 tenemos la conversión de Saulo. Saulo el que perseguía la iglesia, el que había consentido en el asesinato, en dar muerte a Esteban. Vamos a ver que a veces vieron que nuestra cabecita pasa
estas ideas de que, uy, no, si ese es re duro, ¿qué se va a convertir? No, ese es tremendo. ¿Qué le voy a ir a hablar del Señor si capaz que me saca corriendo? Bueno, acá vemos a uno que era tremendamente duro y contrario al Señor y cómo el Señor, porque el que convence es el Espíritu Santo, no somos nosotros. Nosotros damos el mensaje y el que convence es el Espíritu Santo. Vamos a ver que va a mencionar lo va a mencionar a Saulo como Saulo, que es un nombre judío, y también como Pablo, ¿sí? Que es nombre romano. Pablo también era ciudadano romano, además de ser judío en cuanto a su creencia y a su ascendencia, también tenía ciudadanía romana. Miren, ya venimos a aquel entonces con la ciudadanía romana eh, y todos esos detalles. Así que Saulo va a recibir a Jesús como su Salvador, al Jesús al que persigue. Alguien que nos pueda leer versículos 1 al 6, por favor. Joanny, Gracias, Miri. del 1 al 6, Sí. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Amén. Bueno, Saulo Era hasta iba. el 6 años. Sí, perfecto. Saulo iba con todo para arrestar más gente y había pedido permiso para hacerlo en Damasco. O sea, realmente estaba a distancia de Jerusalén, se había ido a otro lugar. Damasco es la capital de Siria hoy mismo, ¿sí? Para que estamos ahí con toda la situación de Medio Oriente tremendo. Y claro, Saulo se va para ahí a que se encontraba algún creyente, porque claro, ya sabía que se habían esparcido, ¿sí? Que tuviera el permiso para arrestarlos, para meterlos en la cárcel. Y mientras estaba ya ahí entrando a Damasco, es que tiene esta experiencia donde Jesús mismo le va a hablar. Nosotros sabemos que Jesús murió el día de Pascua en la cruz del Calvario, al tercer día resucitó, que estuvo con los discípulos hasta 10 días antes de la fiesta de Pentecostés, que los discípulos mismos lo vieron ascender a los cielos, ¿sí? Y ahora en este resplandor del cielo también la voz audible del Señor le habla a Pablo. Y le va a decir, o sea, qué es lo que está haciendo, que lo que está haciendo es realmente ir en contra del Señor, ¿no? Y le dice, dice, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Las cosas son las patadas del caballo. Imagínate tener, Omar, sí, querías decirnos algo, te tenés que ir. Dios te bendiga, gracias. Entonces, imagínense uno tener una espina, una aguja, algo clavado y encima que un caballo te dé una patada y te lo clave más. Entonces, lo que le está diciendo el Señor a Pablo, dice, lo que estás haciendo es lastimarte a vos mismo. Cuando nosotros nos ponemos en contra de algo que tiene que ver con Dios, en realidad nos lastimamos a nosotros mismos. Y eso es lo que estaba haciendo Saulo, pensando que estaba haciendo bien, pensando que estaba honrando a Dios. Él creía que lo estaba haciendo para agradar al Señor, terrible, ¿no es cierto? Que el Señor nos ayude a tener la sabiduría, el discernimiento, la inteligencia y que nunca la religiosidad le gane a nuestra relación con Dios. ¿Mm? Porque cuánta gente en nombre de Dios ha hecho barbaridades.
Y Pablo lo estaba haciendo en nombre de Dios. La causa de él era honrar a Dios. Así que lo vemos a Pablo de esta manera y Pablo le pregunta al Señor, ¿qué quieres que haga? O sea, qué reconocimiento de ser él el que se mandaba por su cuenta era, Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando uno reconoce a Jesús como su Salvador, también lo tiene que reconocer como Señor, como amo, como dueño. Señor, ¿qué querés que haga? Ahora mandás vos en mi vida. Ahora sos vos el que dirigís mis pasos. Bueno, hay mucho para leer de toda su conversión y Pablo lo va a relatar en otras ocasiones más, después sigan leyéndolo. Y Dios va a usar a un creyente llamado Ananías para que de alguna manera, vieron como nosotros hoy usamos lo que llamamos consolidación, que a algún hermano de la iglesia le decimos, bueno, llegó esta persona nueva, por favor, llamala, invitala, hablarle, bueno, para que sepa los primeros pasos, ¿no es cierto? Y estar ahí discipulándolo. Ananías era un creyente, pero que también conocía la fama de Saulo. Y cuando Dios le da todos los detalles, le dice, tenés que ir a tal lado de tal manera, hacer esto, le dice a Saulo, Ananías dice, no, este me va a querer matar. Y el Señor le dice, anda, anda, porque instrumento es este, ¿no? Y fíjense cómo, después vamos a ir viendo cómo Dios lo ha usado a Pablo tremendamente. Qué duro es a veces que nosotros como creyentes también tenemos prejuicios y necesitamos quitarnos los prejuicios, porque claro, Ananías sabía una realidad, era objetivo, este es perseguidor de la iglesia, pero le faltaba la parte de que el perseguidor de la iglesia se entregó a Jesús. Entonces, nosotros miramos siempre de manera parcial, no tenemos todo el cuadro completo. Por eso, ¿cuánto necesitamos la guía de Dios para saber realmente qué es lo que tenemos que hacer y no manejarnos por lo que solamente sabemos, observamos, podemos conocer, ¿no? Es algo limitado. Así que Ananías fue usado por Dios, oró por Pablo, Pablo recobró la vista, bueno, Pablo enseguida estaba predicando. Tremendo, porque así como era de fervoroso en su religiosidad, cuando se convierte a Cristo se vuelve de fervoroso para el Señor, ¿no? Una persona que realmente estaba dispuesta a todo. Así que Pablo recién convertido, ¿qué dice? Bueno, le voy a predicar a los otros judíos como yo para que se conviertan a Jesús. Y entra en las sinagogas, empieza a predicar y los judíos quieren matarlo. Así que lo tienen que bajar con una canasta, bueno, tiene que salir para otro lado. Tremenda la vida de Pablo, en un instante de ser el perseguidor a ser el perseguido. Cuando uno de verdad se compromete con Dios, va a sufrir persecución, ya sea ideológica, porque bueno, acá en Argentina mayormente la persecución que podemos tener es ideológica, pero en otros países, o sea, sos cristiano y sos de los más perseguidos. Fíjense que no se persiguen de otras religiones, de otros credos, porque el cristianismo no es una religión más, por más que entre dentro de lo que tiene que ver con la religiosidad, sino que el cristianismo es la manera de vivir, es el camino. Acá lo vamos a ver que dice a los del camino perseguían. ¿Qué camino con mayúscula? Jesús. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, perseguir a un cristiano en realidad es perseguir a Jesús. Es estar en contra de Dios. Por eso no se persigue de otras religiones, por decirlo de alguna manera, porque el mundo caído, el enemigo de nuestras almas, está en contra de Dios. ¿Mm? Vos podés decir que crees en cualquier cosa, que te pusiste, que agarraste, que colgaste. Bárbaro, muy bien. Decís, soy un cristiano. Ah, no. ¿No es cierto? Empiezan ahí las cuestiones. Bueno, esa enemistad, ese choque, es porque el enemigo es el que cautiva las mentes, ¿no es cierto? Así que ahí la iglesia tiene que estar más presente. Luego de todo este desarrollo, de que al final Saulo va hacia Jerusalén, que es de donde había salido, ¿no es cierto?, con las cartas, pero ahora convertido, recibido en la iglesia de Jerusalén, Bernabé es uno de los que intercede para que reconozcan que sí, que se convirtió, que no tengan miedo.
vuelve a aparecer en el relato. Lucas nos va a hablar de Pedro. Y Pedro va a ser usado para la curación de un paralítico llamado Eneas, para la resurrección de Dorcas, que también era otra creyente. Y un detalle a tener en cuenta, tanto Lázaro como Dorcas, como las personas que resucitaron, que están descritas en la Biblia, volvieron a morir. Por eso de Jesús se dice que Él es la primicia, porque Él es el primero en morir, resucitar y no volver a morir. Porque si no tendríamos con nosotros a Lázaro, a Dorcas, a Tabita, ¿no es cierto? Tendríamos los resucitados charlando con nosotros. Ellos en algún momento volvieron a morir, se fueron a la presencia del Señor, gloria a Dios, los vamos a conocer en la eternidad. Ahora, el día del arrebatamiento, y no voy a meterme mucho en la teología ahora de esto, pero el día del arrebatamiento, la Biblia dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. Entonces, dentro del plan de salvación también está incluida la resurrección de los cuerpos que han muerto, ¿sí? Y que recibe un cuerpo glorificado. Así que no importa de qué manera uno haya muerto, porque para Dios eso no es un problema, nos va a dar el cuerpo glorificado que necesitemos, ¿sí? Hay gente que piensa, no, yo no voy a dar mis órganos si una vez que me muero, porque cuando resucite me va a faltar algo. Quédate tranquilo porque no lo vas a necesitar. El cuerpo glorificado no necesita, no está limitado, ¿sí? A este mundo. Así que Jesús fue el primero en resucitar y no volver a morir. Los creyentes en el día del arrebatamiento vamos bueno, si estamos vivos, no morimos, somos transformados, pero si a alguno le tocó partir, resucita primero y después asciende a los cielos, ¿sí? Yo sé que me meto en temas que, bueno, da para mucho, pero hago este paréntesis porque justo Pedro va a orar por Dorcas y Dorcas resucita. Obviamente que el que sana al paralítico, el que resucita a Dorcas, es el Señor, pero lo hace a través de Pedro. ¿Y esto qué nos muestra? Lo que Jesús les dijo, yo me tengo que ir y va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes y claro, va a haber muchas más posibilidades de milagros, de predicación, porque ustedes son muchos y pueden estar en muchos lugares a la vez. Pues uno va para un lado, el otro para el otro, pero Jesús era él solo, yendo a un lado, yendo al otro, ¿no es cierto? Por eso así es como Dios quiso, ¿no? A través de la iglesia en todo el mundo, que se predique el Evangelio, que se ore por las necesidades. Y Pedro, después de esto, en el capítulo 10, Pedro le va a predicar a un gentil. A Pedro acá le va a explotar la cabeza en el capítulo 10, porque él está en un lugar llamado Jope. Ya es particular que está en la casa de otro que se llamaba Simón, que era un curtidor. Un curtidor eran los que hacen el cuero, ¿no? Que le sacan todo el cuero al animal. Y bueno, todo eso para un judío era algo realmente asqueroso, ¿no? Por sus prácticas y que están en nuestro Antiguo Testamento, que para el pueblo judío tenían que respetar. Sin embargo, está ahí hospedado y él se va a su momento de oración y tiene una visión de un lienzo, como una sábana, como un mantel que baja del cielo, con animales que para la cultura y la religión y la fe judía y el Antiguo Testamento eran animales llamados inmundos, que no se podían comer. Y Dios le va a decir, Pedro, mata y come. Y Pedro va a decir, no, ¿vieron cómo es Pedro? Como, no. Y Dios le va a decir que lo que él purifica no lo llame como uno inmundo. ¿Qué fue esa visión que tuvo Pedro? La preparación que Dios le hizo a Pedro para que vea que lo que Dios santifica es, ya no es inmundo. Y ahí va a llegar gente que viene a buscar a Pedro para que vaya a la casa de Cornelio. Este Cornelio era un centurión, un soldado que tenía autoridad, que era una persona que creía en Dios y había preparado toda su casa con amigos, con familiares, con gente para recibir la predicación del Evangelio a través de Pedro. Claro, para Pedro esto era un choque muy fuerte en lo cultural, en su fe,
en su manera de relacionarse, porque gentil se le dice a todo aquel que no es judío. Y era muy raro que hubiera este tipo de visita, que el judío fuera a la casa del gentil. Sin embargo, Pedro, después de esa visión, comprendió que esto era lo que Dios quería. Y entonces accede a ir. Y fíjense lo que va a decir Pedro en Hechos 10, versículos 34 y 35. Alguien que nos pueda leer, por favor. Leo, Ani. Por favor. Gracias, Clau. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada... ¿Qué era? 34 y 35, ¿no? Sí, por favor. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Amén. O sea, fíjense, entonces Pedro entiende, Dios no hace acepción de personas. Dios quiere que todos se salven. Dios quiere que ninguno se pierda. No importa a qué cultura pertenezca, ¿no es cierto? En qué país vive, qué idioma habla, de qué prácticas viene, todos tienen que saber que Jesús es el Señor y el Salvador, es para todos, no es solo para un grupo selecto. Entonces, qué importante es, ¿no es cierto?, tener esta conciencia, y esto fortalece también nuestra responsabilidad del evangelismo, de predicarle a todas las personas, en todo momento, en toda oportunidad que tenemos, ¿sí? Así que Pedro entiende de esta manera, sigue todo este relato explicándose en el comienzo del capítulo 11, porque claro, cuando los que estaban en la casa de Cornelio reciben el Espíritu Santo cuando Pedro les predica, aceptan a Jesús, reciben el bautismo del Espíritu Santo, hablan en lenguas, y Pedro dice, sí, recibieron el Espíritu Santo que les impide bautizarse. Fíjense cómo tenía que romper paradigmas en su cabeza. Y claro, él tiene que regresar a la iglesia en Jerusalén, donde estaban los otros apóstoles, y los primeros versículos del capítulo 11 es todo el informe donde les relata, bueno, esto es lo que sucedió, yo tuve la visión, fui, cumplí con lo que Dios me mandó, ellos se convirtieron, recibieron el Espíritu Santo, hablan en lenguas, son bautizados en aguas, tremendo, ¿no? Y qué importante también tomar este principio bíblico de que la iglesia es una iglesia que se relaciona en orden, que a las autoridades, Pedro era autoridad, era apóstol, pero lo comparte con los otros apóstoles, porque no era la autoridad, la cabeza de la iglesia es Jesús. Y las personas que están puestas para presidir, para dirigir, o sea, tampoco se mandan solas, ¿no? En este conjunto de apóstoles, él cuenta, explica, da detalles, porque él está rindiendo cuentas de cómo Dios lo usó en ese lugar. Así como cuando los pastores damos cuenta, los misioneros que vuelven de su viaje, hicimos esto, hicimos lo otro, qué importante. Y a partir del versículo 19 se nos va a hablar de la iglesia ya establecida en Antioquía, en otra ciudad. Y ahí realmente se asientan los cristianos de una manera muy particular, a tal punto que es la primera vez que a los creyentes se les llama cristianos. Esto estamos en Hechos, capítulo 11, a partir del versículo 19, y vamos a ver cómo estos creyentes, ¿no es cierto?, empiezan aún gente anónima, no tenemos nombres, y empiezan a predicar y se convierten los griegos. Gloria a Dios, que el Evangelio empieza a correr de estas maneras. Versículo 26, para redondear el tema de esto de que nos han llamado cristianos por primera vez en la iglesia de Antioquía, en Antioquía, 11:26. ¿Quién nos puede leer, por favor? Leo pastor. ¿Lees vos? Ok, sí. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Fíjense que la gente comienza a reconocer
que estos que hablaban de Jesús y que creían en Jesús, vivían como Jesús. Por eso les empezaron a llamar cristianos, porque vivían como Jesús, como pequeños Cristos, como representantes de Cristo. Y eso, nosotros no nos llamamos cristianos porque adherimos a una religión llamada el cristianismo. Somos llamados cristianos porque representamos a Cristo. Al haberlo recibido como Señor y Salvador, elegimos seguir sus pasos, vivir como Él, ser sus discípulos, ¿sí? Así que qué importante, ¿no? Esto. Fíjense que vemos muchas culturas, pero el Evangelio es uno solo. Entonces, qué importante que nosotros tengamos esta conciencia que es para todos. A veces cuando las iglesias, las congregaciones crecen, hay personas que se incomodan, pero la iglesia está creciendo. Cuando éramos 4, 5, 8, 20, nos sabíamos los nombres de todos. Gloria a Dios que la iglesia crece y que la palabra llega a otras personas y que para la gloria del Señor, bueno, hay avivamiento. El día martes estábamos en el culto de oración, llegó una mujer por primera vez, tremendo, ahí Estercita estuvo hablando con ella, luego llegó un varón joven que estuvo hablando Osvaldo. ¿Saben cómo llegó el varón joven a la iglesia? Se mudó a Villaluro, puso en el chat GPT Iglesia Evangélica en Villaluro y le salieron los datos de Nuevo Amanecer. Él no era creyente. Y lo tengo a Osvaldito acá para que nos complemente, ¿no es cierto? Osvaldo lo guió a hacer la oración de fe. Se entregó al Señor, lloraba como una criatura. Se convirtió a Cristo. Dios le puso en el corazón buscar una iglesia para que alguien le hable de Jesús. Así fue, Ani, así fue. Él dijo que andaba buscando una iglesia y se metió y bueno, salieron los datos de Nuevo Amanecer y vino. Y bueno, yo lo recibí, estuve con él conversando, después estuvo conversando con Martín y bueno, llamé al pastor y bueno, ahí como vos dijiste, yo le pregunté, ¿querés hacer la oración de entrega? Esto es una oración que la hacemos todo cuando venimos a la iglesia. Vos nunca había ido a una iglesia, no conocía lo que era una iglesia, pero en ese momento sí, quiero hacer la oración. Yo llamé al pastor, hizo la oración de entrega con el pastor, y bueno, y ahí lágrimas en sus ojos, como lloraba. Sí. Se conoce que hay una necesidad adentro de él que buscaba algo, y lo encontró. Lo encontró. Gloria a Dios, como el etíope, ¿no? Sí, creo, ¿no? Qué Sí, tremendo. fue Eh, así, fue así. Fue así, tal cual. Y fíjense la manera, en el chat, GPT puso Iglesia Evangélica en Villaluz, o sea, lo guió el Espíritu Santo, ¿no? Y cómo fue guiado a llegar, que justo estábamos ahí, bueno, pudimos darle, ¿no? Bueno, la tarea de Osvaldo, el pastor, ¿no? Todo el recibimiento. Así que llegamos a Hechos 12, estamos terminando nuestra parte de la iglesia en Judea y Samaria. No es que no vuelven más a Judea y Samaria, pero para que concentremos y entendamos la labor, ¿no? De cómo la iglesia se fue expandiendo y cómo vemos toda esta expansión. Lo primero que tenemos es la explicación de que encarcelan a Jacobo y a Pedro, Jacobo el hermano de Juan. Acuérdense que cuando Jesús tenía tres más íntimos, Pedro, Jacobo y Juan, que por ejemplo él los había llevado en distintos momentos. Por ejemplo, cuando fue la transfiguración, los que estaban con él eran Pedro, Jacobo y Juan. Sí, se los menciona en distintas ocasiones. Bueno, este Jacobo, que también es puesto preso, que es uno de los apóstoles, Herodes lo manda a decapitar por ser cristiano, por hablar de Jesús. Y Pedro queda encarcelado y la iglesia ora para que Pedro quede libre. Y cuando Pedro queda libre milagrosamente, cómo se le sueltan las cadenas, se le abren las puertas, la guardia no lo ve, no lo escucha, una cosa milagrosa, llega a donde estaba la iglesia reunida orando, la iglesia no lo puede creer. Dice, no puede ser que sea Pedro, debe ser su ángel, ¿no? O sea, tremendo. Y, y Pedro queda libre y lo último que sucede en este capítulo es que el que muere es Herodes. Abro un paréntesis porque habría mucho para hablar.
a veces hay cosas que no entendemos, el Señor es muy grande. La Biblia dice en Romanos, insondables son sus caminos, ¿quién va a meterse, no es cierto?, en la mente del Señor? ¿Por qué Jacobo muere y Pedro queda libre? No lo sabemos. ¿Por qué Esteban muere y Felipe puede seguir predicando? ¿No es cierto? Hay cosas que solamente le pertenecen al Señor. Deuteronomio 29 justamente dice eso, ¿no? Que las cosas ocultas le pertenecen a Dios, pero que las reveladas son para los que creemos. Bueno, lo que sí tenemos revelado, eso es lo que tenemos que creer y practicar. Y lo que no sabemos, no estamos para discutirle a Dios, ¿por qué lo hiciste con él y no lo hiciste? ¿Por qué resucitaste a Dorca y no resucitaste a Esteban? Por ejemplo, ¿no es cierto? Tanto podríamos discutirle al Señor. Y vamos a ver que termina este capítulo con Herodes, el Herodes que mandó decapitar a Jacobo, muerto. Y me centro en el capítulo 12, versículo 22 en adelante, dice, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. A Herodes el pueblo le adjudicaba que él era Dios, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Herodes tendría que haber dicho, no, yo soy un simple hombre, tendré la autoridad de gobernar, pero soy un hombre, no soy Dios. Evidentemente él aceptó esa adulación y en ese momento muere y por dentro todo comido por gusanos, ¿no? Esa fue la causa de la muerte, comido por gusanos. Cuando el ser humano deshonra a Dios, se adjudica lo que no le corresponde, ya está muerto interiormente. Este Herodes cayó muerto, pero dice el versículo 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Este Herodes quiso frenar la predicación matando a un cristiano, pero la palabra de Dios no se la puede detener. La palabra de Dios se siguió predicando, se siguió anunciando a tal punto que hoy nosotros estamos hablando de esto y ya estamos a casi 2000 años. Y del otro lado del continente, en otro continente, del otro lado del océano. Así que dice, y Bernabé y Saulo cumplió sus servicios, volvieron a Jerusalén, llevando consigo a Juan, el que tiene por sobrenombre Marcos, y ya después entraremos en los viajes misioneros. Pero qué importante saber que a veces pasan cosas que no entendemos, pero la obra continúa, el plan de Dios sigue avanzando, Dios sigue obrando. Y Jacobo era hermano de Juan. Juan es de los apóstoles el que vivió hasta ser más viejito, más anciano, es el que escribe el Evangelio de Juan, las 3 cartas de Juan, el Apocalipsis. Y quizás uno diría, ah, no, yo sí soy, si a mí me matan a mi hermano por predicar a Cristo, listo, chau, yo no hablo más de Jesús a ninguno. Sin embargo, Juan fue el apóstol que siguió más allá de los otros, Dios así lo permitió, ya se lo había dicho Jesús de alguna manera, ¿no es cierto? Y Juan siguió predicando a Cristo también, después vamos a ver, ¿no? De él también, pero qué tremendo saber que Dios está primero, por encima de todo, y aunque haya cosas que a veces no entendemos, Dios sigue siendo Dios y Él sabe cómo hace, ¿sí? Así que nuestro corazón siempre esté limpio, cuidado, ¿sí? Que no le reprochemos a Dios cómo hace las cosas, Él todo lo sabe. Mejor estar en sintonía con el Espíritu Santo que en contra del Espíritu Santo. Señor, gracias, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor tan grande. Nosotros podemos ver cómo la iglesia avanza y crece, porque es tu Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que está convenciendo de pecado, guiando a las personas hacia ti, Señor. Y nos toca a nosotros en todo tiempo seguir anunciando el Evangelio, sea tiempo de persecución, tiempo de libertad,
sea el tiempo de pasar por pruebas o el tiempo de estar de celebración, en todo momento nos toca seguir anunciando que vos sos el Señor y el Salvador de la humanidad. Gracias por tu palabra. Te damos toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén.